Buenas tardes a todos, respetado público presente, distinguidos magistrados presentes hoy y estudiantes en general. Vamos a dar inicio a el panel de Derecho Procesal Penal que nos corresponde en el día de hoy. Nuestro primer expositor ocupa actualmente el cargo de Secretario General de la Procuraduría General de la Nación. Nos referimos al Magíster Jorge Luis de la Torre Franco. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, egresado con capítulo de honor Sigma Lambda, cuenta con una maestría en Derecho Comercial y Propiedad Intelectual por la Universidad de Panamá, es máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Posee una maestría en Derecho Procesal, una maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, posgrados en Derecho Procesal Penal, Convención en Principios y Garantías y Reglas Constitucionales. Además, tiene estudio de especialización en negociación, mediación, conciliación y arbitraje de la Universidad Especializada de las Américas, diplomado en Derechos Humanos, diplomado en Sistema Penal Acusatorio, ha ocupado las posiciones de oficial mayor, secretario judicial, juez municipal suplente, asistente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, defensor público, magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones del Tercer Distrito Judicial de Panamá. Con ustedes el magíster Jorge Luis de la Torre con el tema posibles reformas a la legislación penal panameña. Un fuerte aplauso para nuestro expositor. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, como es de rigor y cumpliendo una regla de elemental cortesía, quiero expresar mi sincero, genuino y sentido agradecimiento a los organizadores de este magno evento académico, quizás y espero no exagerar al calificarlo, uno de los más elevados sínodos de corte científico jurídico en esta nación. Asimismo, espero y también agradeceré puntualmente al director que se sirva recordarme pues de los 20 o 25 minutos, vale, gracias, de los que dispongo para realizar la intervención. Debo ajustarme a esa regla básica ahora estando acá de este lado. Así que, bueno, lo tendré muy presente. Antes de continuar, también quiero hacer un reconocimiento especial desde este foro, o desde esta posición. Probablemente la persona a quien le voy a hacer el reconocimiento, tal como tiende a caracterizar a los sabios, se distingue por su modestia. Y estoy hablando del presidente del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, mi amigo, maestro y ex colega magistrado, el doctor Abel Augusto Zamorano. Desde este espacio le doy un reconocimiento especial por su aporte valioso precisamente para que este evento se pueda materializar ya superando las 2 décadas. Y desde luego, este saludo también lo extiendo al resto de los integrantes del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal y a todo el equipo de trabajo que hay detrás que permite precisamente la realización y la materialización del mismo. En una de estas conversaciones informales previo a este acto, precisamente cuando a veces aprovechamos el intercambio libre de ideas con el maestro Abel Augusto Zamorano, recordábamos o evocábamos el papel que ha tenido precisamente este foro académico para impulsar las adaptaciones y cambios a la legislación en este país. Mucho antes del año 2008 y mucho antes de que siquiera pudiese
irse pensando en serio de enfrentar una reforma sistemática y radical a nuestro modelo de enjuiciamiento criminal, fue precisamente en espacios como estos en que viene surgiendo la necesidad de adecuar nuestro sistema jurídico a esa tendencia que ya había empezado, si la memoria no me es infiel, en Centroamérica, en Guatemala, Costa Rica, y que poco a poco se fue expandiendo por el resto del continente hasta que llega a nuestro país. Probablemente también esas circunstancias contribuyó a que nos hubiésemos alimentado de las experiencias también acumuladas en otras naciones y pudiésemos adoptar un modelo de enjuiciamiento en el cual algunas de los problemas que habían enfrentado en otras latitudes se pudiesen superar. Precisamente hoy estamos próximos a celebrar la entrada en vigencia hace 10 años en el tercer distrito judicial, mi distrito judicial, que incluye las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y 2 comarcas indígenas. Bueno, en ese momento solamente había uno, la comarca Nove Buglé, la comarca indígena más grande del país. Implicaba un reto monumental. No es que en el segundo y cuarto distrito judicial no hubiese significado también enfrentar complejidades, pero era la primera vez que el modelo se enfrentaba a dar solución a conflictos de naturaleza penal en un circuito judicial de ya más alta demanda o complejidad de relaciones sociales como era la provincia de Chiriquí, sumado al hecho de que por primera vez entraba en vigencia en áreas territoriales que se regían por un foro jurídico especial como son las áreas comarcales, y precisamente no nos podemos olvidar que parte de las competencias de los tribunales superiores de apelación, que no vi ninguna en ese momento, ni en los 10 años casi que me desempeñé como magistrado, de dirimir conflictos de competencia entre la legislación tradicional o la normativa tradicional y las normas del fuero común o el foro común o las reglas de índole nacional. Pero ahí estaba, y era también otro elemento de complejidad, porque se adhería el tener que alinear o coordinar las expectativas de justicia del fuero común con las expectativas de justicia de grupos con una identidad cultural particular, y no podemos ignorar eso, sobre todo la comarca Nove Buglé, que reúne o congrega al grupo indígena mayoritario de este país. Todo eso también representaba retos porque también era el primer distrito judicial que tenía relaciones de frontera. Todos sabemos también el fenómeno delincuencial que ocurre precisamente en las líneas fronterizas. Y precisamente este foro ha colaborado efectivamente con el mejoramiento y el impulso del entendimiento de las instituciones procesales, particularmente cuando entraron en vigencia en ese primer y gran distrito judicial cuando digo gran es por la mayor demanda de servicios, lo que también facilitó su entrada en el primer distrito judicial. Siempre comprendimos que la prueba de fuego fuerte iba a ser el tercer distrito judicial de la provincia de Chiriquí, donde se medía por primera vez la capacidad del sistema de dar respuesta al fenómeno delincuencial. Pues bien, dicho esto, y antes de abordar algunos temas muy concretos sobre posibles adecuaciones a nuestro modelo de enjuiciamiento penal, me permitiré hacer una declaración de contenido ético que incluso desde que era juez realizaba. Señores, yo advierto que los comentarios que a partir de este momento haré los hago a título personal. No representan la posición oficial del Ministerio Público ni de la Procuraduría General de la Nación, y las expreso en un estricto sentido y vocación académica. Dicho lo anterior, procedo a desarrollar de manera muy concreta. Cuando nosotros hace más de 10 años enfrentábamos la reforma procesal penal, se nos dijo que 4 eran sus ejes fundamentales. Primero,
definir nuevos procedimientos que permitieran hacer operativos e instrumentales el amplio discurso de derechos fundamentales. Procedimientos que estaban enmarcados en torno o alineados, perdón, este eje estaba alineado más bien con la circunstancia de que estos principios procesales de inmediación, prontitud, concreción, concentración, por primera vez, digo, no es que antes no se realizara, pero hay que reconocer que las instituciones que abrigaba el libro tercero del Código Judicial no lo facilitaban. Y eso es una verdad. En muchas ocasiones nadie ponía en duda que no era necesariamente el juez el que presidía las audiencias, sino un asistente, un oficial mayor, y estos eran los que finalmente proyectaban, con lo cual había cierta discusión material si estos principios realmente se materializaban. Y por demás está decir que la respuesta no se caracterizaba tampoco por ser la más ágil. Si es cierto, el modelo inquisitivo cumplió un rol en un momento específico, pero el paso del tiempo demostró que era insuficiente para cumplir las expectativas de un sistema democrático en proceso de madurez. Y bajo este primer eje de la reforma, no solamente el modelo de enjuiciamiento cambiaba en cuanto al desglose de funciones que se le quitaban al Ministerio Público y ahora se le encargaban exclusivamente al Poder Jurisdiccional, como aquellas facultades de intervención o interdicción en derechos fundamentales, sino también todo el control de actos de investigación. Se vienen a prohijar un conjunto de procedimientos al lado del procedimiento como un marco, procedimientos especiales, inmediatos, en fin, un repertorio considerable de formas a través de las cuales se pretendía dar respuesta al fenómeno criminal, que dicho sea de paso, el nuevo modelo también prohija un cambio sustancial en el paradigma procesal penal. Antes el proceso buscaba perseguir, antes era así, al menos es lo que decía el Código Judicial, ya me vendrá a decir alguien, pero eso no ha cambiado, pero bueno, vamos a decir lo que decía el Código Judicial, que el modelo, el objeto del proceso penal era perseguir al delito, descubrir al autor y aplicar una sanción. Ahora el paradigma cambió, digo ahora desde hace más de 10 años y esto ya no es un procedimiento nuevo, que estaba enfocado en la resolución del conflicto generado a partir de la comisión del hecho delictivo. Entonces, este es el paradigma actual, tratar de resolver un conflicto. Y esto nos enfrentaba también a otro de los ejes importantes de la reforma, encontrarnos con las llamadas salidas alternativas, las cuales hasta el momento proporcionan el mayor servicio al sistema, puesto que más del 90% debe evacuarse a través de las mismas. Sin embargo, pues haremos unas lecturas al respecto. Otro de los ejes estaba orientado precisamente a generar esa convicción de que quien investiga está diferenciado de quien juzga, es decir, el desglose funcional. Pues bien, esos eran los ejes al principio y sigue siendo así, sigue cumpliendo su rol. Ahora bien, en torno a cada uno de estos ejes, y en el poco tiempo que ya me queda, tenemos que hacer también una mirada retrospectiva en sentido crítico. En torno al primer eje, la generación de procedimientos alineados con una respuesta rápida. Es cierto que cuando uno revisa las estadísticas, razonablemente los tiempos de respuesta jurisdiccional, los tiempos de respuesta frente a el hecho delictivo que ha sido llevado a conocimiento judicial se han reducido considerablemente. Sin embargo, también debemos aceptar que con el paso del tiempo, y digo, hacemos primero mirada autocrítica, las prácticas que se han ido prohijando a lo interno de, en primer lugar, las propias instituciones del Estado, han conllevado que algunos de estos procedimientos especiales que tenían la noble
misión en abstracto de facilitar la respuesta, no están cumpliendo su rol. Cuando nosotros revisamos la estadística en torno al uso de procedimientos especiales como el proceso simplificado inmediato, el directo inmediato, pues algunos dirán que es mera retórica porque prácticamente no se aplican. Una reciente estadística que requerí al Departamento de Estadística del Ministerio Público revela que, por ejemplo, en lo que va del año 2025, dentro de varias decenas de miles de causas penales que han sido tramitadas, tan solo 135 se han derivado en todo el país a los procedimientos simplificados y directos, tanto el ordinario como el inmediato. Eso revela que ya empezamos a tener un desgaste, o en términos generales, y digo, aquí hay que ser autocrítico, desprendernos de la posición o de fiscales, defensores y jueces, y empezar también a hacer esa introspección. Estamos fracasando en ese aspecto. Entonces, algo tenemos que precisamente a revisar o hacer reflexión en torno a los mismos. Si en efecto habrá que admitir que estos procedimientos tienen como presupuesto el aplicarse ante hechos que tengan una respuesta punitiva, por así decirlo, contenida. En un caso solamente se aplican a hechos cuya pena no supere los 3 años y otros a hechos donde el fiscal pida solamente como máximo 4 años de prisión. Pero lo cierto es que cuando miramos estadísticamente hay una gran cantidad de hechos que pueden calificar, o investigaciones que pueden calificar en estos aspectos, y precisamente no se utiliza esas salidas alternativas. Probablemente, y esto simplemente lo digo desde una visión empírica, también parte del hecho es que luego de 10 años nos hemos dado cuenta que hay como una especie de choques entre algunas de esas salidas. Por ejemplo, nadie negará que el procedimiento de suspensión temporal del proceso, o lo voy a decir como lo identifica el código, la suspensión del proceso sujeta a condiciones se puede aplicar en aquellos hechos cuya sanción razonablemente no culmine en un reproche de 3 años. Y ya inmediatamente vemos la cercanía con estos dos procedimientos especiales. Por supuesto que haciendo un pronóstico de resultados cuando se den las condiciones, si yo soy defensor, y debo decirlo como han escuchado mi hoja de vida, yo fui defensor, yo fui juez y ahora trabajo en el Ministerio Público. Créanme que yo comparto las sensibilidades de todos porque he desempeñado prácticamente todos los roles, me falta todo esto, y no creo que ya me dé el tiempo para ello, a trabajar dentro de los organismos de seguridad del Estado como investigador. Pero en ese ámbito puedo decirle que hay que reconocer, y vuelvo a decir acá, y no que quiero repartir culpas, hay que reconocer que en cada uno de los roles también tenemos que hacer revisión de nuestras prácticas internas, pero al mismo tiempo impulsar una revisión serena de las posibilidades de estos métodos, y una de las cuales puede ser empezar a verificar si las condiciones que actualmente prevé nuestra legislación pudieran ser objeto de adecuación, tomando en consideración que también ha habido en estos más de 10 años de vigencia del sistema modificaciones significativas a la ley sustancial penal que se han materializado en la mayoría de los casos en un incremento considerable o significativo del reproche en abstracto, es decir, de la pena a imponer. Por lo cual, habría que verificar si tal cual como lo prevé el Código Procesal Penal, con las modificaciones a la ley sustantiva penal, estas salidas procesales están conceptualmente alineadas o sincronizadas. Eso por un lado. Por el otro, no podemos pasar de vista que también el aumento, más bien el incremento de la complejidad de los hechos ha conllevado a que, pues, al menos los que producen la norma, hayan interpretado que una de las respuestas es también, como ya lo he advertido, el incremento del reproche punitivo. Y por tanto, muchos de estos procedimientos, incluso, y vamos a decir, porque estamos hablando primero de la respuesta en tiempo razonable,
también en estos 10 años hemos evidenciado cómo esas modificaciones a la norma sustantiva penal también han provocado que desde la perspectiva de algunos, hablo ahora colocándome en la posición empática de los defensores, no sean tan atractivas porque se ha disminuido la cantidad de hechos que permitían sustitutos penales que no involucrasen el confinamiento en cárcel, así como también progresivamente hemos observado cómo también otras salidas alternativas más alineadas con justicia restaurativa también están siendo limitadas. Por tanto, esos incentivos originales que deberían estar disponibles en una sincronía entre norma procesal y norma sustantiva, pareciera ser que no se comunican tanto y que generan un desincentivo. Bueno, ya en los 6 minutos que me resta voy a ir más rápido. Solamente quiero dejarles otros temas en el tintero, en donde las posibilidades de adecuación son muchas, pero ahora desde mi experiencia como ex magistrado del Tribunal Superior de Apelaciones, creo que también otro espacio de oportunidad para debatir en torno a reformas reside precisamente en el régimen recursivo. Sin duda alguna, tal cual como lo ha previsto nuestro sistema regional de protección de derechos en muchos contenciosos, algunos más citados que otros, desde Herrero Ulloa contra Costa Rica, Norín Catrimán contra Chile, y par de casos adicionales, se ha venido insistiendo en que, y ojo, nuestro sistema interamericano no habla de doble instancia, sino del derecho al recurso y del doble conforme, que no es lo mismo, ha venido insistiendo en la efectividad del mecanismo impugnativo, particularmente contra la sentencia condenatoria, y obviamente, pues si se puede dar más que contra la sentencia absolutoria también. Y la primera observación es que luego de 10 años de venir aplicando el Código Procesal Penal en materia recursiva, es evidente que hay algunos recursos que chocan entre sí o que en lugar de permitir o activar la revisión más amplia posible de la sentencia, no se está permitiendo o no se facilita precisamente ese cometido. Si bien es cierto, digo, sin decir que hay, en el caso del recurso de anulación, y habrá quienes discrepan de mí, y es necesario que sea así, el conocimiento, como decía en la mesa, no se genera a partir de la homogeneidad de las ideas, sino de todo lo contrario, a partir de la confrontación de posiciones racionales, claro. Y es lógico que haya gente que no vaya a estar de acuerdo conmigo, pero mire, les voy a decir algo. Desde los efectos, por ejemplo, del recurso de anulación. Cuando nosotros nos enfrentamos a una causal de anulación como el numeral 1 del 172, que prácticamente es un control formal de la sentencia porque al momento de redactarla se omitió incluir algo, y que el código me mande a mí a hacer un juicio oral nuevo por eso, yo creo que ahí hay un tema que también habría que mirar acerca de si eso es razonablemente adecuado a la realidad de ese tipo de causal. Sin soslayar que es aquí también donde se tienen que hacer operativas aquellos discursos que de manera recurrente nosotros impulsamos, de forma tal que no queden en mera retórica, como aquello de evitar la victimización secundaria o la victimización institucional, que a veces, aunque no querramos, precisamente, no solamente quienes enfrentan el procedimiento en calidad de usuarios sean investigados, acusados, imputados o víctimas en sentido estricto, llevarlas nuevamente a estrados judiciales también. No necesariamente estaría esto encajado con esa previsión de reducirles el dolor que genera ir a un espacio judicial y recordar precisamente los hechos, por decirles solamente algo, los efectos. Luego entonces, nuestras causales de anulación
en cierta forma han permitido que se perpetre patrones de reacción que también el código pretendió superar. Porque lo que antes era una causal de casación se trasladó entonces a la causal de anulación, lamentablemente en algunos casos, y lo digo con una mirada retrospectiva crítica como ex juez, muchas veces reproduciendo de forma mecánica lo mismo que se criticó del antiguo recurso de casación, y que cuando uno mira el apartado reservado a la casación, el Código Procesal Penal, cuando se redactó esa norma, se pretendió también reducir ese efecto de no admisión a verificación sustantiva de la misma. Entonces, vuelvo a decir, hay muchas cosas sobre las cuales reflexionar. En torno al recurso de apelación, voy más rápido, habría que revisar si en todos los casos que contempla el artículo 169, satisface de verdad la expectativa de tener un control de las actuaciones jurisdiccionales, si están incluidos todos los actos procesales de mayor relevancia. Porque ha habido un fenómeno en estos 10 años, y es el traslado del foro. Señores litigantes, para nadie es un secreto, o señores abogados, para nadie es un secreto, que como quiera que había una limitación en el acceso a la revisión por vía del recurso de apelación, nos hemos llevado las causas al fuero o al foro constitucional, es decir, a la vía del amparo, provocando que terminen siendo, quería magistrada Ducros, esto no lo tome a mal, provocando que los jueces civiles, por muy competentes que sean, siguen siendo jueces civiles, pero en nuestro país son los que tienen la competencia para resolver en amparo, terminan siendo los jueces que están sentando los precedentes de interpretación de la legislación penal. Desde el 2015, cuando fui convocado como magistrado, hicimos un foro, yo opinaba en torno a la necesidad, primero, de ampliar el rango de actos procesales revisables en apelación o en recurso de reconsideración, de forma tal que quedasen esas decisiones y controles dentro del fuero penal y no se llevaran al fuero constitucional, o que, así como ya ocurre en la jurisdicción especial que regula el régimen 40 de la ley, que regula el régimen de la ley 40 de 1999, el régimen especial de responsabilidad penal para adolescentes, o el caso de la legislación que regula el proceso especial de libre competencia, en materia de control constitucional de amparo se creara una especie de amparo o tutela, pero radicada en el fuero penal. Así como ya ocurre mutatis mutandi con las nulidades procesales, que desde mi perspectiva, sobre la opinión contraria de otros, lo que establece el 198 y subsiguiente es una especie de control de tutela constitucional de los actos procesales. Esto también reduciría el traslado del foro con los efectos negativos que esto puede generar y que ha generado. Dispersión o fragmentación de interpretaciones. Cada distrito judicial ha abrigado interpretaciones diferenciadas a partir del conocimiento del proceso en amparo. Sí, y ya sé que llegué al final. Y finalmente también contribuiría a la uniformidad de conocimiento. En fin, las posibilidades de adecuación son muchas, y voy a dejar ya una última. Tenía un repertorio sobre cada una de las fases, pero nos hemos descuidado también. Al principio nos entusiasmamos mucho con la primera fase, era la que entraba en rigor. Todos nos enfocamos en el juez de garantía y nos descuidamos, y por consiguiente también, de la fase de juicio oral, la fase intermedia, pero nos descuidamos de la fase de ejecución. Y tal vez uno de los mayores problemas que también hemos enfrentado es que hoy tenemos normas administrativas, normas sustantivas y normas procesales dispersas por todos lados y sujetas a la interpretación e integración particular de cada juez de cumplimiento en cada parte del país. Por citarles solamente un ejemplo, y esto no abona en favor de la seguridad jurídica, y también es un espacio de oportunidad que debe ser aprovechado.
cómo calculamos la forma en que se ejecuta la pena sustitutiva del trabajo comunitario. Les aseguro, el primer distrito judicial tiene un libro, el segundo distrito y el cuarto tienen otro, y el tercero, donde yo vengo, tenía otra forma de calcularlo. Es decir, había 3 formas de calcularlo en el país, y eso tampoco contribuye ni a la seguridad jurídica, ni precisamente a materializar una justicia de calidad. Vuelvo a decirles, expectativas de transformación, hay muchas y hay tiempo, después de 10 años, para hacer las adecuaciones y enrumbar el camino en torno a los ejes de la reforma. Yo concluyo, estoy agradeciendo la generosidad en el tiempo, simplemente citando una frase de Bertrand Russell, en el sentido de que nuestra mejor parte de la historia es la que aún no se ha escrito. Hemos alcanzado mucho con la reforma procesal penal, de hecho debemos reconocer que es razonablemente mejorable y pues ojalá a futuro estas adecuaciones puedan hacerse con el concurso de todos. Muchas gracias a todos por su paciencia. Gracias al expositor Jorge de la Torre. Invitamos al segundo expositor, Jerónimo Emilio Mejía Edwards, con el tema protección de los derechos humanos. El expositor ocupó la posición de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, juez suplente del Juzgado Primero de Circuito, del Tercer Circuito Judicial de Panamá, miembro de la Comisión Codificadora de Reformas del Código Penal y del Código Procesal Penal desde el año 2005, autor de obras como el recurso de casación, los límites de los poderes de decisión del Tribunal de Segunda Instancia en el proceso penal panameño. Le damos un fuerte aplauso al expositor Jerónimo Emilio Mejía para que haga su exposición. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores de este congreso y también felicitarles porque ya llevan 20 años realizándolo, especialmente al amigo y hermano Abel Zamorano. Los temas que voy a desarrollar están plasmados en la pantalla, no los voy a mencionar porque quiero ganarme los 20 minutos. Me habían dicho primero que era 25 y ahora que es 20, y yo lo escribí para tratar de poder ajustarme al tiempo. Hablar de derechos humanos en el proceso penal no es un ejercicio teórico, es abordar el lugar más sensible y crítico del poder estatal, el espacio donde el Estado investiga, acusa, juzga y castiga. Por eso, la primera afirmación que quiero compartir es que el proceso penal no es solo un instrumento para aplicar la ley penal, es un punto de tensión entre el poder y garantías, entre fuerza y derecho, entre Estado y persona. Ello es así porque el derecho procesal penal vive permanentemente en tensión entre dos exigencias legítimas, pero que deben ser cuidadosamente equilibradas. Por un lado, la necesidad de que el proceso penal sea eficaz, que permita investigar, juzgar y sancionar los delitos con celeridad y efectividad. Por el otro, la necesidad de que ese proceso respete los derechos fundamentales de las personas involucradas, especialmente del imputado que se presume inocente. Esta tensión es estructural y está presente en las decisiones del legislador, del fiscal, del juez y del defensor. Por ello, un proceso penal que se enfoca únicamente en la eficacia corre el riesgo de sacrificar garantías, permitir condenas sin pruebas suficientes, tolerar detenciones provisionales innecesarias o admitir pruebas ilícitas en nombre del castigo, por ejemplo. Pero un proceso que se vuelve excesivamente formal o ineficiente puede terminar generando impunidad, frustrando a las víctimas y debilitando la confianza en el sistema de justicia. Por eso el verdadero reto del derecho procesal penal no es elegir entre eficacia o garantías, sino lograr una eficacia con garantías, una justicia que funcione sin dejar de respetar la dignidad y los derechos de quienes participan en ella. Como se advierte, en un Estado constitucional y democrático de derecho, el proceso penal no puede entenderse como una simple vía para sancionar delitos. Es, antes que nada, una garantía y límite frente al poder punitivo. Es el camino que el Estado está obligado a seguir cuando decide activar su autoridad más intensa,
la de privar a una persona de su libertad y o de sus derechos y de sus bienes. El proceso penal revela el carácter de un sistema jurídico cuando se conduce con garantías, refleja civilización y respeto, pero cuando se convierte en un medio de arbitrariedad o represión, revela la ruptura del Estado de Derecho. Por ello, el poder de castigar no puede ejercerse sin límites. Para contenerlo, el derecho lo regula desde dos dimensiones, desde el derecho penal y desde el derecho procesal penal. El derecho penal establece qué conductas se consideran delitos y qué penas corresponden. Funciona como un muro normativo que impide al Estado castigar fuera de lo permitido, con fundamento en principios como legalidad, culpabilidad, lesividad, humanidad, proporcionalidad y responsabilidad por el acto, entre otros, que pretenden constituir verdaderos límites al ejercicio del poder punitivo. El principio de legalidad, por ejemplo, establece que nadie puede ser castigado por un hecho que no haya sido previamente definido como delito por la ley vigente. Se trata de una garantía de libertad, certeza y seguridad jurídica. El principio de culpabilidad contiene una doble limitación. No hay pena sin culpabilidad y la pena debe ser proporcional. La lesividad establece que solo pueden penalizarse conductas que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos penalmente tutelados. La proporcionalidad estipula que la pena debe guardar relación con la gravedad del hecho antijurídico cometido. El principio de humanidad consagra que toda sanción debe respetar la dignidad humana. El principio de responsabilidad por el acto, acción o hecho concreto dispone que no puede haber delito ni posibilidad de imponer una pena sin la existencia de una conducta o acción. Estos principios convierten al derecho penal en un sistema de garantías y no en una máquina de represión, y evidencia que castigar no es un fin en sí mismo, sino un acto excepcional del Estado que solo debe activarse por reglas estrictas. Por su parte, el derecho procesal penal regula el trámite que se debe seguir cuando se quiera aplicar una sanción. Define el procedimiento, establece garantías, distribuye funciones y protege derechos en cada etapa del proceso. Es decir, regula el cómo se investiga, cómo se acusa, cómo se defiende, cómo se juzga, cómo se ejecuta lo juzgado. Ello es así porque no basta con que existan normas penales justas, es necesario que su aplicación se realice a través de un procedimiento legítimo, no arbitrario, que respete principios como el debido proceso, la presunción de inocencia y otros que veremos más adelante. El proceso penal es así un filtro indispensable antes del castigo, porque sin proceso justo no hay pena legítima. El castigo sin garantías no es justicia, es violencia institucional ilegítima. Como se aprecia, tanto el derecho penal como el derecho procesal penal establecen límites al ius puniendi o derecho punitivo del Estado. Esto es necesario porque una democracia constitucional no se define únicamente por tener leyes o por perseguir el delito. Se define sobre todo por los límites que impone el poder estatal para castigar. Y esos límites los establece el derecho. Un derecho que no habilita al Estado a castigar como quiera, sino que lo obliga a castigar solo cuando, cómo y hasta donde el derecho lo permite. Esa función limitadora la cumplen, como hemos dicho, el derecho penal y el derecho procesal penal, que no tienen una relación jerárquica, sino complementaria, pues el primero limita la pena que se puede imponer y el segundo el camino para imponerla. Pero ambos deben operar dentro del marco del derecho constitucional y del derecho internacional de los derechos humanos, y su legitimidad está en que sirven al ciudadano frente al Estado, no al revés, lo que garantiza que el poder de castigar no dependa del capricho estatal, sino del respeto al individuo como sujeto de derechos. En los sistemas democráticos, el marco que orienta, condiciona y evalúa la actuación estatal se encuentra en el derecho constitucional y en el derecho de los derechos humanos, que constituye el denominado bloque de constitucionalidad. Este bloque establece los estándares mínimos que debe cumplir todo proceso penal para considerarse legítimo, que vincula a los jueces, fiscales, defensores, policías, obligándolos a interpretar y aplicar las leyes internas conforme a los derechos constitucionales y convencionales.
Así, principios como el debido proceso, la presunción de inocencia, el juez imparcial, natural e independiente, la prohibición de tortura o el derecho de recurrir no dependen solo de lo que se establezca en el Código Procesal Penal, sino de lo establecido en la Constitución y en dichos tratados que tienen rango constitucional. Gracias a la labor de la Corte Interamericana y de otros organismos internacionales, hoy contamos con una rica jurisprudencia que define cómo deben aplicarse estas garantías en la práctica. Por ejemplo, que la prisión preventiva debe ser excepcional y revisada periódicamente, que toda sentencia penal debe estar debidamente motivada, que la víctima tiene derecho a participar, ser protegida y obtener reparación, entre otros. Estos estándares no son sugerencias, son obligaciones jurídicas del Estado. El juez, como garante del bloque de la constitucionalidad, en este marco normativo, queda convertido en un garante de derechos. El juez debe ejercer un control de constitucionalidad y de convencionalidad. Eso es lo que significa el hecho de que el bloque de constitucionalidad tenga tanta influencia en la configuración del derecho procesal penal y en muchísimas o en todas las relaciones realmente que puedan existir por debajo de la Constitución. ¿Un minuto? ¿Me queda un minuto? 10 minutos. Pero ahí dice 10 con 30. ¿Cuántos minutos me quedan? Pero ahí dice 10 con 22. Estoy empezando apenas. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Sigo? Bueno, disculpen, yo me estoy guiando por el reloj que dice ahí 10 minutos. Entonces, vamos a avanzar pues. Ahora, si el derecho penal y el derecho procesal deben desarrollar y respetar los derechos humanos, ello implica que tales derechos deben ser garantizados en el proceso penal, pues no son concesiones del Estado, sino límites jurídicos y éticos al poder punitivo de éste. Veamos cuáles son algunos de los derechos humanos que deben ser garantizados en el proceso penal, es decir, que deben ser efectivamente respetados, protegidos y promovidos, desde el inicio de la investigación hasta la ejecución de la sentencia. Entre ellos tenemos la presunción de inocencia y el derecho al silencio, derecho a conocer la imputación o acusación, derecho de defensa, derecho al juez natural, independiente e imparcial, prohibición de la prueba ilícita y de la tortura, publicidad, contradicción, inmediación y concentración del juicio, que es realmente la centralidad de todo el proceso, motivación de las sentencias y derecho al recurso, plazo razonable y detención provisional excepcional, derecho a la intimidad, prohibición del doble juzgamiento, los derechos de la víctima y el debido proceso. Estos derechos no son obstáculos para el castigo, constituyen condición de legitimidad de éste, porque el proceso penal no existe solo para condenar, sino para hacer justicia sin violar derechos. Cuando se respetan estas garantías, el proceso penal cumple con las exigencias de un verdadero Estado constitucional y democrático de derecho. Pero cuando se ignoran, el proceso se convierte en una forma institucionalizada de violencia ilegítima, pues la justicia penal no es justa si se construye al margen de los derechos humanos. Hasta ahora hemos expresado que para que el proceso penal sea legítimo debe desarrollarse de acuerdo con un conjunto de garantías que limitan el ejercicio del poder punitivo. Pero este marco normativo por sí solo no basta, porque en la práctica esas garantías son desconocidas, ignoradas o directamente violadas por quienes intervienen en el proceso. Cuando se ha producido una violación de garantías en el proceso penal, el sistema jurídico está obligado a ofrecer mecanismos efectivos para reaccionar, controlar y en la medida de lo posible reparar esa infracción para evitar que sus efectos se consoliden y restaurar de esta forma la vigencia del Estado de Derecho. Entre los instrumentos existentes para tales propósitos tenemos las instituciones de invalidez, los recursos y las garantías constitucionales. Las nulidades son instrumentos para proteger los derechos fundamentales. El fundamento de la nulidad es claro.
un acto procesal que viola una garantía esencial no puede producir efectos jurídicos válidos. Y si esos actos no se corrigen, contaminan el proceso y comprometen la validez de la sentencia. Por eso los jueces tienen el deber no solo de declarar la nulidad cuando corresponde, sino también de impedir que un proceso afectado por irregularidades constituya o concluya con una sentencia sin depuración previa. Ello es imprescindible para impedir que una violación consolide sus efectos en perjuicio del imputado o la víctima. Otra consecuencia clave es la exclusión de la prueba obtenida con violación de derechos fundamentales. Aquí rige un principio claro y categórico. La prueba ilícita no puede ser valorada y su incorporación al proceso vulnera tanto el derecho a un juicio justo como la dignidad del imputado. Entre los recursos disponibles tenemos la apelación, la anulación, la casación y la revisión. Cuando estos instrumentos fallan o no son suficientes para la tutela de los derechos, entonces entran en juego las garantías constitucionales, las que siempre deben estar presentes incluso cuando un juez o una autoridad judicial tenga la necesidad de aplicar el derecho. Entre ellas tenemos el habeas corpus, que protege la libertad personal frente a detenciones ilegales, arbitrarias o sin fundamento válido. Es una acción que ha de tramitarse con prelación a otros casos según el artículo 23 constitucional, que permite restituir de inmediato la libertad si se comprueba la ilegalidad. También procede cuando existe una amenaza real o cierta contra la libertad corporal o cuando la forma o las condiciones de la detención o el lugar donde se encuentra la persona pongan en peligro su integridad física, mental o moral o infrinja su derecho de defensa. El habeas corpus también protege, según reiterada jurisprudencia de la Corte Interamericana, en los casos de desaparición forzada. Y nuestra Corte Suprema de Justicia ha permitido la promoción de habeas corpus colectivos. El amparo, por su parte, es una acción preferente y sumaria. Protege directamente los derechos fundamentales vulnerados por actos u omisiones de cualquier autoridad, incluidas las resoluciones judiciales. El amparo es esencialmente útil cuando, por ejemplo, se dicta una sentencia sin motivación, se restringe arbitrariamente el derecho de defensa. Finalmente, una garantía procesal es gravemente vulnerada. Cuando una garantía procesal es gravemente vulnerada, el Estado incurre en responsabilidad nacional e incluso internacional. A nivel interno, ello puede derivar en la nulidad del proceso, la absolución del imputado o la revocación de una sentencia firme. Pero además, si la violación fue grave, por ejemplo, una detención arbitraria, una tortura, el caso puede llegar a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese escenario, el Estado no solo debe reparar al afectado, sino también, en algunas ocasiones, reconocer públicamente su responsabilidad, modificar sus leyes o prácticas y sancionar a los funcionarios responsables. Es importante destacar que la violación de las garantías no desaparece por la gravedad del delito ni por la supuesta peligrosidad del imputado, porque las garantías son barreras jurídicas que el Estado no puede traspasar. Para ajustarme al tiempo, les señalo lo siguiente. Como se advierte, el proceso penal no es legítimo solo porque haya una sentencia o porque se haya seguido una secuencia formal. Es legítimo si y solo si se respetaron todas las garantías fundamentales. Cuando estas garantías son violadas, el Estado tiene el deber de corregir, reparar y prevenir, porque de lo contrario el juicio se convierte en simulacro y la justicia en apariencia sin sustancia. La respuesta jurídica ante la infracción de garantías no es una concesión, es una obligación del Estado constitucional democrático que se reconoce limitado por el derecho. En conclusión, la justicia penal es la prueba de fuego del Estado de Derecho. No hay otro ámbito donde el poder del Estado tenga tanta capacidad para afectar la vida de las personas, su libertad, su dignidad, su integridad física, su honra.
Justamente por eso, el proceso penal debe ser configurado en forma tal que el respeto a los derechos humanos constituya un verdadero límite al poder punitivo del Estado. En una democracia auténtica no basta con castigar, es necesario castigar con legitimidad. Y esa legitimidad no proviene solo de la ley, ni de la eficacia, ni de la presión social. Proviene del respeto profundo a las garantías del imputado, al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho de defensa, al juez imparcial y a una justicia transparente, motivada y revisable. El respeto a los derechos humanos no debilita la justicia penal, la fortalece, no la hace lenta, la legitima. No protege culpables, protege inocentes, previene errores irreparables y humaniza el castigo. Y en medio de ese equilibrio entre el poder del Estado y la dignidad de la persona, el operador jurídico tiene un rol esencial. El juez, el fiscal, el defensor, el policía, todos estamos llamados a hacer algo más que técnicos del procedimiento. Somos o debemos ser garantes de derechos, garantes de que la ley se aplique sin abusos, garantes de que la defensa tenga sentido, garantes de que la justicia no se convierta en castigo automático, porque al fin de cuentas no se trata solo de ganar un caso, se trata de honrar el derecho, de proteger la dignidad y de ejercer la justicia con humanidad. Muchas gracias. Sí. Gracias por la exposición del magíster Jerónimo Mejía. Invitamos a la próxima expositora, que es la doctora Ángela María Buitrago Ruiz. Es abogada egresada de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, España. Es magíster en Derecho Penal por la Universidad Externado de Colombia. Actualmente es subsecretaria de la Comisión del Código Penal Tipo para Iberoamérica, miembro del Instituto Colombiano e Iberoamericano de Derecho Procesal, ejerce como docente de la Universidad Externado de Colombia, ocupó la posición de ministra de Justicia y también ocupó la posición de fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la República de Colombia. Damos un fuerte aplauso a la doctora Ángela María Buitrago. Bueno, muchas gracias. La verdad, tengo que decir que debo agradecer un crecimiento y una maduración conjunta con Panamá. Son 20 años en donde me correspondió desde el primer congreso del Instituto Colombo Panameño venir a estas tierras. Un saludo para los chiriqueños, un saludo para los de Ciudad de Panamá y un saludo para todos ustedes, entendiendo que el trabajo que me puso el presidente doctor Abel Zamorano, que no sé qué se hizo, pero de todos modos es complejo. Y es complejo porque él me dijo: yo quiero que hables de migración, de trata de personas, doctor Abelito, y que pongas lo que quieras en esa conferencia. Hablar de migración y trata de personas implicaría no solo los 20 minutos que tenemos, sino más. Hemos tratado de hacer un ensamble y ese ensamble significa entender también desde la óptica penal los elementos que podríamos mirar en algo que ustedes acaban de aprobar, y es la Ley 458 del 3 de diciembre del 2024, en el tema de la reforma de la Ley 79 del 2011 del Código Penal y obviamente el tema de trata de personas. Y cuando nosotros hablamos de esto, yo quiero hacer un preámbulo diciéndoles que efectivamente tenemos que tener en cuenta que la criminalidad ha cambiado, la forma de los delitos han cambiado, hablamos de multifactoriales causas. Estamos trabajando sobre la necesidad de investigaciones que son investigaciones complejas, y esto también nos lleva de la mano a que la forma como se realiza el delito en particular en el tema de trata de personas es por organizaciones delictivas. Miren todo el cúmulo de cosas que significa hablar entonces de cómo investigar, cómo probar, cómo valorar, cómo evaluar a la víctima y cómo determinar algunos aspectos fundamentales.
Si nosotros en ese contexto estamos acogiendo en la Ley de Panamá la Convención de la ONU y estamos ajustándonos, como se dijo, a la necesidad de prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres y los niños, yo tengo que contarles que en el informe de la ONU del relator Mahdi, los grupos armados no estatales y los grupos criminales controlan la frontera y zonas rurales entre el Darién, Colombia y Panamá. Desde ahí someten a las personas que están bien en movilización frente al tema de migración o bien frente a la utilización de trata de personas. Hemos visto cómo en el año 2023 fueron 500.000 personas que atravesaron la zona del Darién. En el 2024 fueron 300.000 y estos son cifras blancas. La cifra oscura siempre se nos quedará en el tablero. Doctor Alberto Binder, usted que conoce tanto de esto, necesitamos seguir profundizando en cómo determinar efectivamente la realidad delictiva. Y desde ese punto de vista entonces dijimos, vamos a proteger a las mujeres y niños. Y ya aquí hacemos un primer paréntesis en tema de qué debe hacer un funcionario fiscal cuando inicia una investigación de esta naturaleza. ¿Qué significa hablar de las personas con vulnerabilidad y con protección reforzada? ¿Qué significa hablar de las víctimas? ¿Qué significa hablar de la no revictimización? Lo dejo como un primer paréntesis para decirles que en ese sentido también entendemos que el protocolo que se establece para los fines de combatir la trata también nos genera una serie de modificaciones en el concepto penal sustancial. ¿Qué significa hablar de los verbos rectores? Aquí está magistrada de la Corte Suprema Sala Penal, a quien saludo especialmente. Ayer estuvo la magistrada presidenta. Y eso quiere decir también que empecemos a ver cómo cada uno de estos elementos significa entender los verbos rectores de los comportamientos, no solamente para cumplir la adecuación típica, sino para investigar, acusar y juzgar. Y sobre esos elementos en particular también vemos cómo hay protección reforzada frente a mujeres y niños. Desde ahí entendemos entonces que la trata de personas existe desde hace muchos años, pero hay una especial vinculación con la necesidad de evidenciar lo que se denominan las cifras invisibles. Desde ese punto de vista estamos viendo que en el mundo hay más de 50 millones de personas objeto de trata. Pero en lo que corresponde en particular a Panamá y Colombia, fíjense cómo empezamos a ver que las cifras no coinciden tampoco con las actuaciones judiciales en términos de protección. Solamente tenemos 173 denuncias registradas, cuando estamos viendo que por lo menos hay 200.000 personas que han sido objeto de trata en el paso del Darién y frente, obviamente, a Colombia y Panamá. Desde ahí, entonces, podemos decir que en el informe sobre Panamá, la ONU también ha reportado en los últimos 5 años, y esto es muy importante, que los tratantes explotan a las víctimas locales panameñas y a las víctimas extranjeras. Y desde ahí empezamos a decir que muchas de estas víctimas son mujeres extranjeras explotadas en la trata sexual, en el trabajo o en el exceso laboral, y sobre esos supuestos empezamos a ver cómo tenemos un 72% de mujeres, un 26% de hombres, un 2% de población LGTBIQ+, y sobre esa base también empezamos a ver que el mayor nivel de explotación es la explotación laboral. ¿Y por qué les cuento todo esto? Porque es que desde la experiencia en particular de que estamos trabajando inclusive con autores de trata mujeres, estamos viendo cómo hay un informe en donde las 3/4 partes de condena sobre tratantes son mujeres. Y aquí viene una condición especial. Los tratantes, estamos diciendo, a partir del 2021 está aumentando el sujeto activo del delito frente a la condición de mujer. Y entonces viene el segundo paréntesis en términos procesales penales.
¿Aplicamos la perspectiva de género para investigación y juicio frente a los autores? Claro. 2, ¿qué hacemos frente al análisis en particular de la valoración de quién es autor? Y 3, vamos a mirar cómo la ley de ustedes empezó a trabajar sobre estos supuestos, cuando hay elementos que tendremos que considerar en donde la tratante también es tratada. Y esto nos lleva a decir que en Panamá y en Colombia los principales, digamos, sujetos de este delito pertenecen a Colombia, a la República Popular de China, a Venezuela y obviamente a Panamá. Desde ese contexto entonces podemos decir que empezamos a ver que tanto por el lado del activo como por el lado del sujeto pasivo tenemos mujeres y tenemos niñas. Y desde este contexto empezamos a ver también cómo debemos involucrar aspectos fundamentales de lo que la Convención Americana que obliga a Panamá genera dentro de la obligatoriedad de las sentencias y en particular de la debida diligencia reforzada cuando hablamos de la perspectiva de género para la conducción de averiguaciones previas y de procesos judiciales relacionados. Y esto nos lleva a decir que en la sentencia, en la primera sentencia de Campo Algodoneros, empezamos a ver cómo la debida diligencia tiene una serie de requisitos para la Fiscalía General de la República o para la Procuraduría en los países que todavía conserva esta denominación, en donde no basta una investigación simple y llana, sino que la investigación tiene que ser con diligencia reforzada, que tiene una serie de componentes particulares en protección de perspectiva de género y en protección de población vulnerable, como puede ser el tema de los niños, niñas y adolescentes. Y aplicamos incluso el principio pro infans. Cierro este segundo paréntesis para decirles, recordemos cómo estos dos elementos los vamos a retomar posteriormente. Desde ahí veamos cómo, y yo no quería quedarme atrás, yo soy como los estudiantes de las universidades que dicen, profesor, doctor Abelito, yo quería la pregunta de inteligencia artificial que hemos tratado toda la mañana y aquí me tomé la molestia de hacerle un análisis con inteligencia artificial a la ley 458 del 2024. Si ustedes la miran, no es clara para la inteligencia artificial de qué trata la ley 458. Y la ley 458, según la inteligencia artificial, nos dice que trae nuevas regulaciones sociales y económicas, equidad y transparencia pública y participación ciudadana y control anticorrupción. ¿Y por qué hice este trabajo? Porque para quien va a interpretar la ley, es muy claro que la ley tenga claridad sobre ciertos elementos que subyacen en esa ley, pero que si estuviera Orión y el doctor Orión con toda la explicación del juez inteligente, nos permitiría decir que aquí la inteligencia artificial no captó el elemento fundamental que tiene esta disposición. Y desde ahí obviamente nos reforma el Código Penal General de Panamá y sobre esa base nos da una serie de verbos. Es un tipo penal complejo, es un tipo penal en blanco, es un tipo penal que acude a muchos temas en particular, pero que además menciona la situación de vulnerabilidad como parte del análisis del tipo penal. Sobre esos supuestos, entonces, el artículo 11 de esta ley, fíjense lo que trae, que es muy llamativo, porque si estamos diciendo que las tratantes también a veces son parte de la trata, el artículo 11 dice, la víctima de trata no podrá ser detenida, imputada, acusada, ni en general procesada ni sancionada por haber ingresado de manera irregular en el territorio, por no portar adecuada documentación, ni por haber participado en actividades ilícitas o delictivas en la medida en que esa participación sea consecuencia directa de su situación de víctima. Muchas de las tratantes, que son parte de la trata, son obligadas a recoger personas, mujeres, para seguir operando en la trata. Y esto tiene una condición bien particular para la Fiscalía, desde el contexto del delito, de la posibilidad de que sean o no autores o partícipes en ese hecho. Y desde ese punto de vista también le impone
en el artículo siguiente, investigar los delitos, generar juzgamiento, sanción y reparación a las víctimas. Aquí hay una consideración y una ponderación que debe mirarse con mucho cuidado frente al delito de trata, porque hay una prohibición categórica. No pueden ser investigadas, no pueden ser juzgadas, no pueden ser sancionadas. Y desde ese contexto, ¿cómo pruebo yo que esa tratante, entre comillas, puede ser objeto también de trata de personas? Lo dejo allí, ustedes son los indicados en profundizar, seguiremos creciendo en el análisis de estas disposiciones, pero sin lugar a dudas va a ser complejo frente a la realidad del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. Y desde este punto de vista paso a un segundo aspecto para ir redondeando mi intervención frente al tema de prueba, en el tema del delito de trata. ¿A quién le incumbe probar que se está frente a un delito de trata de personas? Y diríamos rápidamente, pues es un delito oficioso. Es un delito que implica trabajar desde la necesidad de que sea la Fiscalía y el Estado el que pruebe. Pero dos, el Estado tiene el deber de presumir que una persona en condiciones X o Y es objeto de trata. Tres, en materia penal se crea una eximiente de responsabilidad cuando comete un delito una persona que es objeto de trata. Todas estas preguntas a lo que refieren directamente es que ese artículo 11 va a impactar necesariamente en las otras construcciones frente al sistema. Y en este caso en particular, el artículo 10, fíjense que también modifica de una manera particular los derechos de las víctimas, claro, siguiendo la convención, claro, siguiendo el protocolo, pero desde ese punto de vista obliga en el caso de los condenados de delitos de trata, el juez será el que ordene indemnizar a la víctima por costos de tratamiento médico, psicológico, terapia, rehabilitación, transporte, vivienda, ingresos perdidos, lucro cesante, perturbación emocional, honorarios de abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista, ese artículo 10 entonces nos está generando una obligación también para la Fiscalía que tenga que probar efectivamente estos daños y obviamente para el juez que deba determinarlo. Hay una serie de obligaciones que en Colombia parten del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, que aquí surgen del artículo 10, pero que también Panamá está obligada a la Convención Americana y obviamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde sobre esos supuestos empezamos a ver que los derechos de las víctimas generan protección, integridad, identidad, a ser informada, el derecho a conocer, el derecho a tener alojamiento, a comunicarse y a repatriación voluntaria. Y desde ahí también podemos decir entonces que esta ley reformó el código sustancial en cuanto a los verbos rectores y en cuanto a la capacidad que tiene el tipo penal. Yo quisiera desde este punto de vista trabajar sobre el tema también de qué significa en algunos casos confundir el tráfico de migrantes con la trata de personas. El tráfico de migrantes obedece obviamente a una negociación para trasladar a un país sin los documentos necesarios a otra persona. La trata de personas, por el contrario, ya vimos que requiere una serie de ingredientes subjetivos importantes que difieren del tráfico. Sin embargo, cuando lee uno el artículo de la ley panameña, presumo que va a haber algunas complejidades de adecuación típica en torno a estos dos delitos por la ampliación que tiene el tipo penal, y esto significa tener ponderación y un análisis complejo frente a los factores. Si nosotros estamos entonces en este contexto y para cumplir con los 20 minutos asignados, tenemos que decir que en este momento también no es corresponsable el nivel de investigación con el nivel de trata de personas, pero también hay fenómenos subyacentes con el tema de la trata de personas, como es la desaparición forzada. En Panamá, en particular, el 8 de mayo del 2025, el sistema había registrado 67 menores desaparecidas que habían sido objeto de trata, supuestamente, y de ellas se recuperaron 14. Pero entonces empezamos a ver cómo no solamente el delito es multifactorial,
sino que hay un componente de multicrimen que también exige tener claramente definidos estos aspectos, involucrar en el análisis de quién va a ser la parte que va a probar el hecho y desde este punto de vista si voy a utilizar o no a la mujer como testigo de estos hechos. ¿Por qué? Porque ya hay un cúmulo de jurisprudencia internacional y en Colombia nacional que prohíbe revictimizar a la víctima, caso Ginés Bedoya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y por lo tanto se ha acudido a la prueba de referencia como la regla para evitar la revictimización. Y esto nos permite decir entonces que sobre estos elementos nos está cambiando el panorama, un sistema acusatorio que se basó sobre la prueba oral, contradictoria, pública y concentrada. Aquí tenemos al autor del modelo del sistema acusatorio, significa que cada vez más se está llenando de prueba de referencia e incluso en Colombia de testimonio adjunto. Sobre esos elementos yo quería traerles estas puntadas y pinceladas, que significa también aplicar la perspectiva de género en la valoración del testimonio tanto de la autora del crimen como del sujeto pasivo del crimen. Y esto llevó, les pongo una sentencia de hito en Colombia, a que la Corte Suprema de Justicia decidiera anular una sentencia condenatoria, entendiendo que no hubo valoración del comportamiento de la autora del delito bajo los paradigmas de perspectiva de género, cuando se demostraba un patrón de sumisión, control y violación de la equidad y de la igualdad. Esto finalizando, doctor Abel, y espero que continuemos, como lo dijo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ayer, que fue una orden, lo seguiremos el año entrante sobre la base de que seamos los mismos ponentes y continuaremos con el trabajo asignado. Yo lo último que tengo que decir es efectivamente gracias. Panamá ha sido importante y todos ustedes han sido importantes en la construcción del derecho comparado y hemos trabajado mano a mano. Pero también ha sido importante que el instituto, como lo dice su nombre, Colombo Panameño, ha hecho alianzas fundamentales en beneficio de nuestros sistemas judiciales. El tema de trata de personas no solamente es un tema de derechos humanos, es un tema de garantía de la humanidad y es un tema desde ese punto de vista también de la necesidad de que entendamos el fenómeno, miremos las complejidades y sobre todo generemos las investigaciones, juicios y sentencias acordes con un fenómeno que están utilizando los grupos criminales en la frontera y sobre todo en el tapón del Darién, donde no ha cesado. Este año van 2.700 víctimas en el campo del crimen organizado y en las garras de grupos como el Clan del Golfo y otros que tiene Colombia. Así que yo les agradezco muchísimo, he cumplido el tiempo, señor presidente, y a ustedes muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ángela María Buitrago, por su excelente exposición. Invitamos al próximo panelista, el doctor Mauricio. Maestro Cerezo, me permite un momento solamente, una breve interrupción y con ocasión a la intervención de la doctora María Lourdes, solamente para poner en conocimiento a todos los presentes la llegada de su excelencia Dinosca Montalvo, ministra de Gobierno, a la cual le agradecemos su presencia y le brindamos un fuerte aplauso, por favor. Ella nos estará acompañando en los actos de clausura de este 20º Congreso Panameño de Derecho Procesal. Maestro Cerezo puede continuar. Gracias, profesor Teira. Sí, el siguiente invitado es el doctor Mauricio Pavas. Él es abogado egresado de la Universidad de Caldas, especialista en casación penal con formación en compliance y derechos humanos en la Universidad de Barcelona. Se desempeña como conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desde 2008. Ha sido conjuez del Consejo Nacional Electoral y de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Ha integrado comisiones técnicas para la reforma penal, asesorando al Congreso de la República en proyectos legislativos estratégicos. Fue miembro de la Comisión Asesora
de Política Criminal del Estado y asesor ad honorem de la Comisión de Asesoría Distrital de Política Criminal. Preside el capítulo Caldas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y reconocido por el Legal Leaderships en Forbes. Un fuerte aplauso para el doctor Mauricio Pavas. Muchas gracias, un saludo muy especial al magistrado, profesor, amigo Abel Zamorano por la invitación. Igualmente un saludo especial al ministro de Gobierno, a los magistrados, a la subsecretaria de la Procuraduría General de la Nación, a los compañeros de mesa, a ustedes abogados, profesores, estudiantes y amigos. La conferencia y mis reflexiones en estos 20 minutos habían sido titulados como la estrategia, la defensa en el proceso penal para lograr una sentencia absolutoria. Los litigantes en penal, los defensores sabrán que esta es la pregunta y cuya respuesta nos buscamos todos los días en los procesos judiciales que están bajo nuestra responsabilidad. Yo he querido más bien hablar sobre el litigio estratégico de defensas penales de alto impacto en un mundo de desinformación, de fake news, posverdad y campañas de descrédito sistemáticas. Para acomodarme a los 20 minutos, entonces voy a entrar y voy a hablar de una vez de un caso, porque de ese caso podrán desprenderse las reflexiones que posteriormente les voy a hacer. No voy a contar en qué país, no voy a contar en qué año y no voy a contar en qué gobierno. Estoy muy cerca todavía. Una cúpula militar de generales fuimos sometidos a un proceso de desinformación, de descrédito. Después fue determinado de esa manera. ¿Y cómo ocurrió? Unas conversaciones de las que estaban siendo conocidas por una comisión en el Congreso de la República fueron filtradas y conocidas por un medio de comunicación. El medio de comunicación construyó un reporte noticioso dentro del principio de libertad de expresión y de opinión, por supuesto, y eso se volvió una noticia. Y la noticia entonces cuestionaba el comportamiento honrado y honesto de esa cúpula de generales, ¿verdad? Esa noticia generó a su vez la intervención de la Fiscalía General de la Nación, allá en ese país del que me estoy imaginando, y ese expediente judicial, ya vuelto un expediente penal contra ese generalato, pues promueve una campaña de presión pública contra esos generales, lo que de 8 generales, 6 deciden renunciar por la presión de la opinión pública y por el debate público que se estaba presentando. 2 generales de ellos deciden dar el debate. ¿Y por qué deciden dar el debate? Básicamente porque lo que expusieron en la Comisión Interamericana en el momento en que pidieron protección fue: yo no estoy siendo mencionado en ninguna grabación, no hay ninguna alusión a mi nombre, aparezco en un reporte periodístico y estoy siendo, por una campaña de descrédito, presionado a renunciar. La Comisión Interamericana conoció el caso. Todos quienes hemos ido al sistema convencional sabemos que la Comisión Interamericana es bastante austera en medidas cautelares, ¿verdad? Por supuesto, no hubo medidas cautelares en este caso tampoco, pero sí fue discutido a nivel del sistema interamericano. El segundo elemento de estos 2 generales que dieron la batalla, denunciaron por constreñimiento ilegal. ¿Por qué denunciaron por constreñimiento ilegal? Porque ellos consideraron que la campaña de descrédito constituía una manera de romper la voluntad de ellos y obligarlos a presentar una renuncia. Por supuesto, mis amigos, colegas, socios en teoría y expertos en teoría del delito sí que me pudieran cuestionar si se trataba o no de un constreñimiento ilegal. No voy a hablar de eso. Voy a hablar solo de la medida procesal de defensa que fue adelantada por estos generales. Y en el marco del proceso penal,
le solicitaron a un juez de garantías una medida innominada de protección. Ese juez de garantías, primero, piensen ustedes, un juez de garantías que en Colombia, ya se me salió de dónde es el caso. Seguro ustedes no habían adivinado de dónde era. Ese juez de garantías, entonces, un juez penal municipal, dos generales solicitándole una medida innominada de protección frente a una campaña sistemática de descrédito que además había tenido impacto ya a nivel de la Fiscalía General de la Nación y por supuesto del Poder Gubernamental, pues ese juez de garantías estaba en problemas. El juez de garantías, en ese entonces en Colombia no había jurisprudencia sobre medidas innominadas de protección, solo hasta hace muy poco han ido siendo declaradas jurisprudencialmente su validez. La audiencia al final fue frustrada, el juez de garantías no adoptó una medida de protección. Yo básicamente creo que no lo hizo ante la magnitud del proceso y ante la poca jurisprudencia y elementos jurídicos que existían, pero creo que un juez de garantías en años posteriores, y no en un caso de esa connotación, en otros casos los jueces de garantías han venido ante campañas de descrédito, de desinformación, de posverdad, tomando o declarando medidas de protección innominadas frente a las víctimas de campañas de desinformación. ¿Y qué es esas medidas? Esas medidas son una comunicación pública que hay motivos fundados para determinar que se está ante una campaña de descrédito. Y nos podemos preguntar, ¿y esto qué efectos tiene? ¿Qué efectos puede tener una medida de esas frente a una campaña de desinformación viral en redes sociales, en medios de comunicación, la discusión de libertad pública y libertad de expresión? Yo creo que sí, porque una medida de esa naturaleza permite contrarrestar un relato falso, un relato fabricado contra una decisión judicial que está considerando a una persona como víctima potencial de una campaña de desinformación. ¿Por qué? Porque los hechos jurídicos, el problema de las campañas de desinformación es que los ciudadanos se quedan sin juez, no hay juez. No hay quien les diga que son inocentes o culpables, no de antemano fueron culpables. Cuando un juez toma una determinación de esta naturaleza, pues le entrega un elemento a quien está siendo víctima de una campaña para que pueda construir un relato verdadero y enfrentar la campaña de descrédito. Posteriormente, los jueces de garantías en Colombia en otros casos fueron adoptando medidas de esta naturaleza. Para terminar con el caso que les estoy diciendo, estos dos generales terminaron renunciando y yéndose entonces a un mejor vivir. ¿Por qué? Porque la campaña de descrédito tuvo los efectos que conocemos y que son las consecuencias, digamos, conocidas ya y evaluadas a nivel de la doctrina y de quienes realmente conocen este tipo de temas. Ese es el caso que yo les quería contar. Y ese caso que les quiero contar me va a permitir ya desarrollar las reflexiones en el tiempo que me queda. La Comisión Interamericana indica que en la región por segundo año consecutivo la desinformación y la información errónea es clasificada como el principal riesgo global en el corto plazo en el informe de riesgos globales del Foro Económico Internacional. Los procesos de desinformación son una amenaza para la cohesión social y la gobernanza, pues erosionan la confianza, aumentando la polarización. La combinación de microsegmentación de audiencias, mensajes manipulativos, permitió intervenir en la formación de la opinión pública, exacerbando tensiones sociales y generando decisiones políticas fundadas en percepciones erróneas. En el contexto de América Latina, la desinformación se ha consolidado como una importante amenaza para la estabilidad de los sistemas democráticos. Las tecnologías digitales, particularmente la masificación del acceso a redes sociales. Lo que ocurre de igual manera en los procesos de defensa judicial. Al no estar preparados para responder con la misma velocidad de impacto, requieren del diseño de nuevas estrategias jurídicas que respondan a esta realidad, especialmente en contextos regionales donde las garantías judiciales son mucho más frágiles. La mala prensa y los procesos de desinformación
tienen un impacto profundo y devastador sobre las personas que son víctimas de estas campañas, incluso cuando las acusaciones carecen de sustento fáctico y legal sólido. Esto no solo daña la reputación, no solo crea procesos judiciales, sino que las personas encuentran impactos de manera directa y personal solo con las campañas de descrédito, bloqueos en los sistemas bancarios, en los modelos de compliance dentro de las organizaciones, restricciones migratorias, cancelaciones contractuales y aislamiento social o profesional. La desinformación en estos casos funciona como una sentencia anticipada. Litigio estratégico y sistema interamericano. El litigio estratégico puede definirse como una herramienta jurídica diseñada no solo para resolver una controversia particular, sino para generar transformaciones sociales en casos de alto impacto. El litigio estratégico nos lo han enseñado los litigantes en materia de derechos humanos, pero cada vez los modelos de litigio estratégico transfieren más, se trasladan más a todos los casos de alto impacto, no solo en materia de derechos humanos. En contextos donde los procesos de desinformación afectan la legitimidad de las personas u organizaciones, el litigio estratégico permite desmontar narrativas falsas, incluso antes de decisiones judiciales sólidas que corroboren la defensa y los sistemas. Ahora bien, con base en los estándares de la Comisión, puede entenderse por desinformación un proceso organizado y deliberado de difusión de contenidos falsos, engañosos, incompletos o manipulados que buscan intencionalmente inducir al error, distorsionar la percepción pública o incidir en las decisiones, emociones u opiniones de una audiencia. A diferencia de la información errónea o inexacta, que se genera de forma espontánea, la desinformación supone una estrategia estructurada que responde a fines políticos, económicos o sociales y puede involucrar la acción coordinada de diversos actores, tanto estatales como no estatales, mediante el uso de tecnologías digitales, algoritmos, redes sociales, inteligencia artificial y otras herramientas de comunicación masiva. Nosotros hoy nos encontramos al fenómeno del lawfare, de la guerra jurídica, nos encontramos frente a fenómenos como los SLAPP, los procesos de descrédito, posverdad, noticias falsas y campañas en redes sociales son una realidad, ya no es solo teoría. A nivel internacional, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha reconocido explícitamente los riesgos que plantea la desinformación en resoluciones como la 5510 del 2024, sobre el papel de los estados en la lucha contra sus efectos negativos, y la 56.7 del 2024 sobre libertad de opinión y expresión. La Comisión Interamericana ha alertado sobre su impacto negativo en la región en los procesos de desinformación. Desinformación y proceso penal. En el ámbito penal, los procesos de desinformación pueden acarrear consecuencias profundamente lesivas para quienes las padecen, afectando no solo su situación jurídica, sino también su integridad emocional, su reputación y sus vínculos sociales. La difusión de información falsa o inexacta puede vulnerar derechos fundamentales como la honra, el buen nombre y especialmente la presunción de inocencia por la construcción de ecosistemas informativos de culpabilidad. Esta información se propaga de forma irresponsable, por ejemplo, a través de redes sociales o medios de comunicación, puede desencadenar verdaderas atribuciones de responsabilidad mediáticas y digitales que socavan los principios de imparcialidad y presunción de inocencia. ¿Y cómo se construyen las campañas de desinformación hoy que se vuelven expedientes penales? Una noticia en redes sociales, un medio de comunicación que lo recoge, una denuncia pública que llega al organismo investigador del Estado y allí ya hay un expediente, porque ese expediente retorna nuevamente al debate público como una realidad. Más allá del daño reputacional, la desinformación puede conducir a la adopción de medidas injustificadas, como la apertura de investigaciones penales infundadas. En estos casos, las personas afectadas no solo enfrentan el proceso del aparato judicial, sino también una estigmatización social que limita el ejercicio pleno de sus derechos y agrava la situación de vulnerabilidad. Se configura así una forma de revictimización silenciosa, de pena del banquillo, en el que el individuo pierde la posibilidad de defenderse en condiciones
de igualdad, mientras su imagen pública es destruida sin posibilidades de realizar un contraste adecuado de versiones. La jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha sido enfática en señalar que la libertad de expresión debe ejercerse con responsabilidad, por supuesto, y por eso combatir los procesos de desinformación es tan difícil, porque se enfrentan a la libertad de expresión y a la libertad de opinión, y por eso los penalistas nos hemos opuesto a que se reprenda penalmente los procesos de desinformación, porque allí, o específicamente una norma que los impida, los obstruya, que impida la expresión y la opinión en la sociedad, porque eso toca principios básicos de nuestras democracias, como es la libertad de expresión y de opinión. Por estas razones, el rol del defensor ha dejado de ser exclusivamente jurídico, en una era marcada por la inmediatez informativa, la viralización de contenidos y el juicio constante de la opinión pública digital. El defensor debe contar también con herramientas y estrategias comunicacionales que le permitan contrarrestar eficazmente los procesos de desinformación, construir relatos veraces y proteger de forma integral la dignidad y los derechos fundamentales de su defendido. Ya no basta con conocer a fondo el procedimiento penal, las garantías procesales y la jurisprudencia relevante, es indispensable comprender también los códigos de comunicación pública, la dinámica de los medios y las lógicas propias de las redes sociales. En este contexto, el defensor penal debe actuar como un mediador entre el sistema de justicia y la sociedad, interviniendo activamente cuando la narrativa dominante distorsiona los hechos o impone una culpabilidad anticipada. El abogado defensor debe saber cuándo y cómo intervenir en el debate público, sin poner en riesgo la estrategia jurídica, por supuesto, ni la confidencialidad del proceso. En ocasiones su presencia en medios de comunicación puede ser clave para prevenir o mitigar campañas mediáticas de desprestigio, así como para generar una comprensión más equilibrada de los hechos. El defensor debe evaluar jurídicamente si se configuran estos delitos propios de unas campañas de desinformación, injurias, calumnias, constreñimiento y demás hostigamiento. Esta labor no solo busca restaurar el buen nombre de su representado, sino también reafirmar que la justicia penal no puede ser instrumentalizada para linchamientos públicos sin fundamentos. El ejercicio de la defensa penal se convierte también en una herramienta de reparación simbólica y jurídica frente al daño causado por la desinformación. Para las defensas penales en el contexto latinoamericano, donde persisten fragilidades estructurales en los sistemas judiciales y democráticos, la desinformación adquiere un poder desproporcionado, deslegitima individuos, vulnera garantías procesales básicas. Su uso como herramienta de persecución o criminalización representa una forma moderna de violencia institucional. En contextos donde los relatos falsos se propagan con mayor rapidez que las verdades procesales, el litigio estratégico permite disputar el sentido de la narrativa pública, reconstruyendo la verdad jurídica en escenarios nacionales e internacionales. Garantías procesales en casos de alto impacto. Ya para terminar, les quiero contar que este fenómeno no es nuevo. En mi tierra natal, yo soy de una región en Colombia cafetera, municipio pequeño, bello. En mi tierra natal, en los años 50, recordaban mis profesores de defensa penal, una defensa penal donde intervino Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán fue un alumno de Enrico Ferri, fue también político, fue asesinado, y a él y ese asesinato produjo lo que nosotros llamamos el Bogotazo. Pues muy bien, un juicio conducido por Gaitán allá en esa región, en ese municipio en los 50, donde yo soy, las crónicas judiciales trajeron tal cantidad de personas que el secretario del juzgado se le acabaron los fichos, porque él repartía entradas a las audiencias, y entonces hubo necesidad de transmitir esa defensa penal por parlantes para que las personas en la calle pudieran oír. Entonces, no es la primera vez que sucede que los casos penales sean de alta difusión pública, pero ¿qué ha cambiado? Lo que ha cambiado es primero el tipo de abogado. Pasamos de un modelo de justicia inspirado en el proceso escritural continental de Andrés Bello, con jueces instructores y expedientes cerrados, a un sistema acusatorio, adversarial, que exige del defensor habilidades de oralidad y estrategia. La Fiscalía, y hablo de Colombia, a la actual, que ha sido mesurada, se ha consolidado en una comprensión institucional de los casos penales relevantes, requieren gestionar
comunicación pública y ecosistemas de información. En algunos casos esto ha derivado en prácticas compatibles con la transparencia, en otros ha derivado en filtraciones estratégicas. La mutación de los canales de comunicación. Ya no se trata solo de medios tradicionales, hoy la información circula con inmediatez y sin filtros a través de redes sociales. Finalmente, ha evolucionado las campañas de desinformación que en estos contextos se traducen en estrategias orientadas a construir relatos anticipados de responsabilidad penal. No estamos ante simples errores informativos, hablamos de operaciones articuladas que mediante bots, cuentas anónimas o alianzas editoriales consolidan una narrativa de culpabilidad previa a cualquier fallo judicial. ¿Por qué esto debe interesarnos? Los defensores hoy invertimos parte sustancial de nuestro tiempo en analizar matrices de escuchas digitales, monitorear medios tradicionales, redes para mapear la narrativa dominante, identificar posibles campañas pagadas o direccionadas, coordinar con comunicadores y estrategas expertos para preparar vocerías, comunicados y decidir qué canal, radio, prensa, televisión, redes o columnas de opinión resulta más eficaz para responder o posicionar argumentos legítimos de defensa. El litigio judicial, que es el que definirá todo al final, dura años. El litigio de opinión pública puede definirse en un solo día y con ello la presunción de inocencia, como en la famosa canción de Héctor Lavoe, Periódico de ayer, sensacional cuando salió en la madrugada, al mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada, porque los juicios de opinión pública son de un día o de una semana. Allí inician, se juzga, se condena y todo terminó en una semana. Los expedientes judiciales terminan años y años después, cuando a casi nadie le interesa qué pasó con las decisiones judiciales. Los procesalistas, ya termino, los procesalistas tenemos algo que hacer aquí, sí tenemos que hacer algo. Los procesalistas tenemos que responder con responsabilidad procesal. ¿Y qué es eso? A nosotros se nos olvida que hay una norma simple, elemental, pequeña. La inadmisión de las denuncias temerarias y sin fundamento. Las denuncias fundadas en campañas de descrédito, solo si nuestros modelos de justicia, nuestros modelos de investigación hacen un uso más intensivo de las normas que permiten resolver desde el inicio las denuncias que están fundamentadas en fuentes anónimas, procesos de desinformación, de descrédito, noticias sin corroboración. Así hiciéramos lo que hace 25 años y antes hacíamos en Colombia, que era que esas denuncias de fuentes anónimas sin corroboración los enviábamos a lo que posteriormente se llamó secciones de análisis criminal, que era más o menos como tomar esas denuncias y como no queríamos enterrarlas, porque de pronto eso de ahí podría resultar algo, pues los enviamos a unas secciones de análisis criminal. Pero en nuestro modelo procesal, nuestros jueces, nuestros fiscales no le seguían el juego a los procesos de desinformación que precisamente se construyen en materia de la defensa penal, en materia de las guerras jurídicas, para producir expedientes que posteriormente sean capitalizables en el debate de la opinión pública, con lo que esto cuesta a un sistema de justicia, con lo que esto le cuesta a las garantías de un ciudadano y con lo que esto le cuesta al Estado social y de derecho en el que nos encontramos. Muchas gracias. Ya terminé. Un fuerte aplauso. Gracias por la excelente exposición.